Con el término de Gran Madre generalmente se pretende indicar una divinidad femenina de carácter primordial en la que se encarnan los aspectos fundamentales de la vida humana, la fertilidad y la generación de vida, la tierra en su capacidad de producir alimentos y agua para el sustento y el aspecto peculiar de la vida humana, mediación entre lo divino y lo humano. Presente en casi todas las formas de culto y mitologías conocidas, la Gran Madre asume de vez en cuando todos los aspectos enumerados anteriormente, o a veces acentúa algunos en detrimento de otros, o incluso los mismos aspectos se separan y son propias de varias divinidades estrictamente femeninas. El culto a la diosa madre se remonta a épocas muy antiguas, al Neolítico, del 7000 al 3500 a.C., y quizás incluso al Paleolítico, si interpretamos en este sentido las numerosas figuritas de mujeres barrigonas y de grandes pechos que se encontraron a través de toda Europa. Estas figuras, que se definen como atopigias, es decir, con nalgas grandes, digamos, que viene del griego, la palabra se conforma por lo que sería gordo y nalga, y a menudo se les dio el nombre de Venus, precisamente en relación con la adoración de esta diosa. A medida que evolucionó la civilización, los atributos y características que inicialmente se agruparon en una sola deidad femenina comenzaron a especializarse, digamos, a multiplicarse a través de distintas deidades. Así tenemos algunas diosas más típicamente representativas del amor sexual, como Ishtar, Astarte, Afrodita o Venus, y otras más relacionadas con la fertilidad, como Hécate, otras más relacionadas con la caza, como Artemiso o Diana, y finalmente muchas de ellas están asociadas con la prosperidad de los campos y los ciclos de las estaciones, como Demeter, Ceres, Perséfone o Proserpina. Perséfone y Proserpina, como Bonadea y Mater Matuta, también están conectadas con el más allá y la muerte. Esto se debe a que el ciclo de estaciones sigue el paradigma de la muerte y el renacimiento. Es decir, la semilla necesita morir para generar una nueva planta, que al final del ciclo dará otras semillas. Es por eso que la diosa a menudo encarna un aspecto nocturno y lunar que en algunas culturas ha sido tergiversado y presentado como un aspecto negativo y maligno. En realidad representa solo un principio fundamental de la naturaleza, y todos los agricultores saben que la cosecha será mejor si plantan las semillas en el momento en que la luna está en fase de luna llena. El aspecto principal del culto a la Gran Madre es su carácter fuertemente telúrico. La tierra, de hecho, siempre encarnó el aspecto femenino y sagrado de la divinidad porque genera plantas, produce frutos y permite que la vida se perpetúe. En esto, por lo tanto, se opone al cielo, al que siempre se le ha atribuido un valor masculino. Por eso, en el simbolismo universal, un elemento horizontal representa el aspecto femenino, mientras que el vertical representa el aspecto masculino. El más elemental de los símbolos, la cruz, no es otro que, en un primer análisis, la unión de estos dos aspectos fundamentales, la forma más sencilla de expresar el dualismo inherente a la naturaleza. La tierra, en su aspecto oscuro y húmedo, recuerda el útero y, por lo tanto, el útero en el que se genera la vida. No es de extrañar, por lo tanto, el hecho de que el símbolo que siempre se le ha asociado sea un triángulo equilátero apuntando hacia abajo, que además tiene un guión horizontal en el vértice inferior. Por la misma razón, muchos de los cultos retribuidos a la Gran Madre tuvieron lugar en cavidades subterráneas o hipogeos. El término para definir este aspecto de la divinidad es ctónico, que deriva del griego y significa subterráneo. Esto proporciona otro aspecto menos conocido de los cultos de la Gran Madre, el vínculo con las energías telúricas. El tema en cuestión es demasiado amplio y complejo para tratarlo de una sola vez,
Pero es bueno tener presente por el momento que estas energías sutiles fluyen bajo tierra y forman redes invisibles, las famosas líneas ley, por ejemplo. En los puntos nodales de estas redes, las energías son más fuertes y casi siempre corresponden en la superficie a sitios importantes, considerados sagrados desde la antigüedad, en los que se construyó un templo tras otro por las culturas que ahí se han ido alternando. Cerros, naturales o artificiales, cuevas y estanques caracterizan estos lugares, así como la presencia de rocas y manantiales, con características particulares y propiedades taumatúrgicas. También aparece la serpiente. Este animal aparece en muchas representaciones de diosas madres. Y ahí hay que notar nuevamente que hay otros cultos, no atribuidos específicamente a una divinidad femenina, que están inspirados en los mismos temas. El mitraísmo en primer lugar, pero también el culto a Sabatius. Y no es raro, digamos, por lo tanto, que se celebren juntos en los mismos lugares, como muchas veces se mencionó, tanto en lo que respecta a los mitreos, por ejemplo el dios Tiantica, como a los que están ubicados en Inglaterra, en especial a los que están a lo largo del muro de Adriano, y en especial el mitreo de Carroburg, donde se encuentran varios cultos en el mismo lugar. El otro aspecto importante del culto a la Gran Madre está relacionado con la fertilidad, y también en este caso el discurso es bastante complejo, que no se puede tratar de una sola vez en muy poquito tiempo. Sin embargo, conocemos varios aspectos simbólicos del mismo, de los que ya hablamos. Las piedras de fertilidad, que son rocas cuya propiedad es asegurar la fertilidad de las mujeres que estarán en contacto con ellas. La roca más famosa de este tipo es el monolito de Baalbek, que está en el Líbano, y es la piedra artificial, digamos, en el sentido de que fue moldeada, es la más grande del mundo. En el idioma árabe local se llama Ayar el Ubl, que es la roca de la parturienta, por las razones que ya hemos enumerado y que en el video pertinente está la explicación. Muchas otras piedras de este tipo tienen forma de huevo, por ejemplo, que entre los significados simbólicos más importantes es sin duda el vinculado a la generación de la vida. Muchas divinidades femeninas están conectadas a la figura del huevo, justamente por esto. Y finalmente no hay que olvidar las piedras negras, que es el color de las entrañas de la tierra, inspiradas en el limo, que hizo fértiles las tierras de Egipto, por ejemplo, después de las inundaciones del Nilo. La diosa Cibeles, en Pesinunte, era adorada en forma de piedra cónica negra, que es un ónfalos en toda regla, y que se convirtió en el lápiz níger, colocado por los romanos en el centro del foro. Esto también se mencionó en el video del Líbano. Bueno, los mismos aspectos simbólicos aparecen en varias otras formas. En los cultos paganos de derivación celta están las figuras llamadas Shila-na-gig, de carácter antropomórfico y de género indudablemente femenino, pues ostentan unos atributos femeninos exageradamente grandes en proporción a la propia figura. Por lo general están muy extendidos en Inglaterra y en Irlanda y son prácticamente inexistentes en otros países, también porque en la mayoría de los casos la cultura católica, su facción intransigente, digamos, los eliminó, los canceló, como se hizo con muchas imágenes también fálicas, que bueno, aunque no sean obscenas, representan el aspecto fundamental de la generación de vida en la contraparte masculina, ¿no? En la cultura cristiana, el aspecto de la fertilidad está incorporado en una variante peculiar de la iconografía mariana, que es la de las vírgenes negras. Es decir, que esto pasó al cristianismo mediante esta
Hay muchos símbolos asociados a la diosa madre, a la feminidad y otros aspectos relacionados con ella. Está el triángulo con la punta hacia abajo y el guión, símbolo alquímico de la tierra. La serpiente, que simboliza las energías telúricas. El huevo, la piedra negra, la virgen negra, la Shilana-Gig. La cueva, que se identifica simbólicamente con un glifo en forma de herradura. El agua, simbolizada por una línea en zigzag u ondulada, o incluso por un triángulo equilátero con la punta hacia abajo, como era de esperar, muy similar al símbolo de la tierra. También representa esta diosa madre. También tenemos el espiral, que puede indicar el vórtice de las aguas en movimiento, o la más simbólica de las energías telúricas en los puntos nodales, y todos los símbolos derivados, como la doble espiral, el triskel, el famoso triskel celta, y el laberinto. También está la copa, que es una pequeña cavidad redondeada que encontramos en los petroglifos más antiguos y que no es más que la enésima metáfora para indicar el útero y el vientre. Las modificaciones posteriores de este simbolismo se convierten en el cáliz, el vaso, el plato, lo que después llevó a la alegoría del grial también. El pentagrama, que deriva su forma del camino que el planeta Venus forma en el zodíaco, encarna el aspecto del sagrado femenino, y en relación a Venus, una de las deidades femeninas del panteón romano, correspondiente a la Afrodita de los griegos, también es un símbolo astrológico que en alquimia también denota el metal cobre, y hoy se conoce como el símbolo universal de la mujer, y la paloma, el animal sagrado para la diosa. Entre los otros animales consagrados a las diversas diosas madres está el león, sagrado para Cibeles. Ahí es donde hay que interpretar simbólicamente las muchas bocas de fuentes con forma de cabeza de león. El búho, que era sagrado para Minerva, de la que aparece mucho también en catedrales, dejando de lado obviamente lo que después tomaron algunas logias, que ya sabemos que cuando toman un símbolo lo dan vuelta, y bueno, pero digamos que son simbologías que tienen su aspecto positivo y su aspecto negativo. Estamos hablando de el aspecto positivo, el que representa a las diosas madre, y que después tengan otros, eso es algo que se tomó y bueno, se utilizó de diferente forma. Hay animales similares también, siempre relacionados con la noche, ¿no? Por esto que acabamos de decir. El búho, obviamente la lechuza, bueno, el oso también, que es sagrado para Artemisa. También hay animales que tienen que ver con el agua, por esto que decíamos que el agua también tiene que ver con las diosas madres. Por lo tanto, tenemos a la rana, a la anguila, porque es una serpiente acuática, las aves acuáticas como el pato, el cisne, la grulla, el ganso. También la araña tenemos, que en el centro de su red, en espiral, justamente viene a simbolizar varias de los aspectos femeninos. Después tenemos al carnero, por el tema de que los cuernos tienen forma de espiral, el caracol, por el caparazón de esta misma forma, la gallina, por el aspecto materno, criadora de los pollitos, el gato, obviamente la leona, la pantera, y nuevamente la vaca, por la leche, pero también el toro y el bisonte, que son figuras ligadas como la serpiente a las energías de la tierra y que recuerdan la luna creciente a través de la forma de sus cuernos. El ankh, que es esa especie de cruz egipcia, atributo de la diosa Isis, no es más que una variante gráfica del símbolo de cobre, y otros atributos como la luna creciente y el instrumento musical llamado sistrum también forman parte de esto, ¿no? El rombo, el Vesica Piscis,
que también recuerda cierta parte del cuerpo femenino. También son símbolos de la diosa y por extensión también son todos sus símbolos derivados, ¿no? La almendra, por su misma forma, la nuez, por el parecido con el huevo, son otros símbolos referentes a la diosa en el mundo vegetal, a la que también se le añade la manzana, que no es de extrañar que se repita en muchos mitos e incluso en la Biblia como fuente del pecado de Adán y Eva, bueno, y todo esto que en definitiva se dio un poco vuelta, porque además este fruto cortado a lo largo, de hecho, presenta la figura del pentagrama en la división quíntuple del núcleo que esconde las semillas. La conexión con el número 5 también se suma al grupo. La rosa, que ahora es un atributo de María, pero también, digamos, está dedicada al mes de mayo, que recuerda el nombre que de este mes deriva el de Maya, que es otra encarnación de esta diosa madre. Y bueno, especialmente las rosas que están en escudos heráldicos, como la famosa rosa roja de los Lancaster y la blanca de York. En el mundo vegetal también tenemos el árbol en general, y especialmente aquellos que tengan ciertas rendijas oblongas a lo largo del tronco, que se creía que eran los asientos de la diosa. Y algunos árboles particulares como el olmo y el roble también están relacionados con ellas. Entre las flores están la orquídea, el nenúfar, como planta acuática. Entre los frutos está la granada y todas las semillas en general. Y entre las hortalizas la cebolla, que en su estratificación recuerda las fases de la luna y estaba consagrada a la diosa Isis. O sea, vemos cómo hay simbolismo en la naturaleza que no nos paramos a mirar, que simplemente con una pequeña mención ya nos damos cuenta de dónde surge, ¿no? Bueno, la lista obviamente es incompleta porque hay muchos más, y esto lo que prueba también es que es un concepto tan antiguo como el mundo, y todos los símbolos existentes tienen una referencia más o menos velada a los cultos de la diosa y la fertilidad. Como los símbolos, los nombres de la Gran Madre también son muchos, pero el principio que representan siempre es el mismo. Entonces vamos a ver en los diferentes cultos, diferentes civilizaciones, la identidad que tomó esta Gran Madre en lugares muy distantes y a menudo muy diferentes también. Así, por ejemplo, tenemos a Inanna para los sumerios, a Ishtar para los acadios, a Astarte para los fenicios, a Nahita para los persas, a Anat en Ugarit, Ninhursag en Mesopotamia en el quinto milenio antes de Cristo, a Targatis en Siria, Isis en Egipto, Artemisa o Diana en Éfeso, Bau en Priena, Afrodita o Venus en Chipre, bueno, ya sabemos que en Roma y en Grecia, ¿no? Rea o Dictina en Creta, Demeter en Eleusis, Ortia en Esparta, Bendis en Tracia, Cibeles en Pesinunte, Ma en Capadocia, Gaia y Atenea para los griegos, Brigitte para Irlanda, Dana o Van para los celtas, Bellona para los romanos, aparte de la ya mencionada Venus, Mater Matuta entre los etruscos, Vacuna para los sabinos, Tanit para los cartagineses, Quanjin o Guanjin en China, Canon o Canseon en Japón, Waneum o Wanseum en Corea, Durga, que sería Kali, Parvati, Sarasvati o Lakshmi en India, Lada en Rusia. Son todos nombres que remiten a deidades que tienen que ver con la tierra. Y bueno, con todo esto que acabo de mencionar, ¿no?
sobre todo las deidades que vienen de Mesopotamia, que tienen muy mala fama, muy mala prensa, porque justamente las escuelas de misterio las tomaron y tomaron su aspecto relacionado con la noche, con la luna, con todas cosas que tienen que ver con oscuridad, pero en el sentido literal de oscuridad, y que después se transformó en una oscuridad más metafórica, digamos. Lo cierto es que también son estas deidades, cuando nos ponemos a ver los mitos que en donde están incluidas, las historias que se cuentan también a veces son un poco truculentas, entonces, claro, es evidente que uno quizás se quede con eso. Y lo que podemos sacar en claro entonces es que hay una especie de dualidad, en donde por un lado tenemos un aspecto positivo que tiene que ver con la fertilidad, con el nacimiento, con la prosperidad también, pero hay un lado que se relaciona con todo lo que sea misterios, todo lo que sea el lado de el amor, pero más que nada con la parte sexual, con los bajos instintos, podríamos decir, sobre todo, por ejemplo, con Ishtar, Astarte, estas diosas que estaban relacionadas con eso, con la prostitución, más bien tirando para ese lado en uno de sus aspectos. Pero eso no quita que tuvieran el otro, que era el de las grandes madres. En el de Nirzursak, por ejemplo, que era dentro de la creencia Anunnaki, era también quien le daba vida a muchos seres. Entonces, tenemos ambas cosas, ¿no? Es eso de su aspecto positivo y negativo. Pero uno no quita el otro. Así que, bueno, ahí los dejo con estas diferentes nombres en realidad para lo mismo, ¿no? Que tienen que ver con todo lo que sea energías telúricas, que también sabemos que es una energía que puede ser utilizada tanto para lo negativo como para lo positivo. Como todo, es el uso que se le dé. Pero bueno, ahí tenemos toda esa simbología que tiene que ver con esto y después va a depender del uso. Pero no siempre que lo vemos tiene que ser algo negativo necesariamente, pero sí saber que puede serlo, pueden ser las dos cosas. Entonces hay que estudiar el entorno, las circunstancias en las que está, en las que se encuentra. Bueno, todo un montón de cosas, ¿no? Si es un símbolo, quién lo hizo, de dónde proviene, porque, bueno, se da esta cosa de la doble cara. Así que bueno, ahí quedamos entonces con estos cultos a lo femenino, digamos que no es por decir a lo femenino en el sentido únicamente de las mujeres, ¿no? Porque la energía femenina o la energía masculina no tiene que ver con hombres y mujeres. Hay mujeres con energía masculina, que no significa tampoco que tengan una sexualidad diferente, sino que pueden ser perfectamente normales, digamos, dentro de los cánones normales que se llama, y tener energía masculina, y hombres con energía femenina. O sea, no tiene nada que ver con ni con el género ni con la sexualidad, son energías. Y a esto se referían cuando hablaban de la diosa madre. No como después también se lo toma en el sentido feminista y demás, o hacer reivindicaciones sobre las diosas madres y demás. No, siempre estuvo ahí, tiene que ver con la tierra, bueno, con todo lo que ya mencioné, y no está dejando de lado al género masculino. Al contrario, todos formamos parte de lo mismo, y sin uno no existiría el otro y no habría humanidad. Entonces, no es cuestión de reivindicar nada por encima de nada, sino simplemente que estos cultos siempre existieron, lo sabemos, e incluso en el cristianismo está,
porque tenemos el culto a la Virgen María y que viene a suceder, digamos, a esto de la energía femenina. Así que bueno, para estar atentos quizás con la simbología sirve esto, ¿no? Para cuando uno ve algo, un símbolo, o incluso algún fruto, alguna flor o algo, recordar que eso antiguamente estaba ligado a estas diosas madres y por ahí poder leer incluso entre líneas en algunas cosas que podamos ver por ahí. Este, Así que bueno, ahí quedamos con otro culto más de todos los que hay y que tiene que ver con la vida y la vida más que nunca en general, con su dualismo y todos sus aspectos.